Buenos días y bienvenidos de nuevo a un episodio de Autos y Carreras, su podcast favorito del deporte motor. Hoy estamos haciendo un episodio especial este domingo, enlazándonos con Liverpool y con Gotemburgo. Tenemos de nuevo a Oliver Silva, que ya nos ha acompañado en varias charlas y entrevistas en este podcast. Y hoy tenemos a Javier Guerra, que es un chico que ya no sabe de dónde es, pero nació en España y que tiene un equipo que se llama Sim Racing, y queremos hoy simplemente charlar un poco y contarles a ustedes de qué se trata todo este tema de Sim Racing, que hace unos años a lo mejor era solo jugar carritos y hoy es una industria multimillonaria a nivel mundial. Bienvenidos Oliver y Javier. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. Bueno, hemos estado aquí hablando un poco tras bambalinas, contando pues qué es lo que queremos contar hoy. Y creo que lo primero que sería bueno hablar es cuál es la diferencia entre Sim Racing, o por qué ese nombre tan rimbombante, y Arcade. Entonces, no sé si alguno de mis compañeros de estudio hoy quiere empezar con sus opiniones. Bueno, pues el Sim Racing creo que viene de Simulation Racing, como carreras en simulación, y digamos que de alguna forma fue como una corriente que se derivó de los juegos de carreras, que fue lo que se empezó a diferenciar entre Sim Racing y Arcade. Arcade eran como los juegos que más que preocuparse por simular perfectamente o la realidad de las competencias, pues querían hacer un juego divertido. Mientras que el Sim Racing se empezó a enfocar en simular los fenómenos físicos e intentar hacer la plataforma lo más parecido a la realidad. Así es, no sé si recuerdan cuando uno iba a jugar maquinitas, aquí en Bogotá le decíamos maquinitas a los establecimientos en donde había máquinas de arcade. Había juegos como Outrun o como las famosísimas máquinas de Daytona. Esos son juegos típicamente arcade, en donde lo que importa es simplemente pasarla bien, pasar un buen rato con los amigos, y pues son muy divertidas, sobre todo porque casi siempre son juegos en donde los competidores que van un poco más atrás tienen más velocidad que los que están al frente. Entonces una persona que arranca último en un par de vueltas puede estar ya peleando la punta, y son frecuentes accidentes. Y bueno, hay una infinidad de títulos que tienen que ver es con este tipo de juegos, y no exactamente con esa simulación de la que hablaba Oliver. No sé si Javier haya tenido algún tipo de experiencia con esos juegos también, que nos quiera comentar algo. Sí, bueno, yo la verdad que empecé con el tema del Sim Racing, digamos, con la parte más arcade que hablábamos antes, cuando era muy chico, con el Mario Kart, y bueno, de ahí empezó mi afición ya con el tema de los cochecitos y tal, hasta que lo hemos llevado, pues fíjate, ¿no? Hasta ahora. Pero sí que es verdad que has comentado varios títulos que no me suenan, pero sí que es verdad que, oye, se mantienen en esa parte de arcade y no de simulación. Exacto. Sí. Tal vez títulos más recientes de arcade, pues cosas como Test Drive, que fue una saga de juegos muy famosa durante los 90, tal vez finales de los 80 y comienzos de los 90. El Eh, Need for Speed. Need for Speed, pues que es tal vez la franquicia más conocida en el mundo de las carreras de autos. Eh, En las consolas tenemos Gran Turismo y Forza, que ya son mucho más reales que antes. Igual, digamos, empezaron más como arcade. es verdad. Creo que Gran Turismo y Forza hoy en día ya son una competencia seria en términos de simulación, sobre todo Gran Turismo, porque también tienen ahora las posibilidades y los contactos para llevar chicos que están corriendo en estas consolas, chicos y chicas, a carreras reales. Con el GT Academy. Exacto. Entonces, creo que partiendo de esa diferencia es bueno también preguntarse desde hace cuánto podemos hablar de Sim Racing, y creo que hicimos una investigación muy interesante para el episodio. Pues creo que Oliver tiene un poco más
de información al respecto. Entonces no sé si quieras comentarnos al respecto de eso. Pues sí, creo que la historia comienza mucho antes de lo que nosotros creemos y mucho antes de lo que yo era consciente, de lo que tenía uso de razón. De por sí, de los primeros juegos que ya se preocuparon más por ser simulador, también era así el tipo de maquinitas, o sea, esos que son una máquina que uno echa monedas y se sienta en un centro comercial. En el 82 salió un juego que se llamaba Pole Position y era así de este tipo, creado por Atari, la compañía de videojuegos. Y ese fue como uno de los primeros que empezó a hacer simulación más que arcade. Es bien interesante, pero digamos en el 83 también de estudios Tatsumi sacaron un juego que se llamó TX1, igual, así de maquinita. Pero digamos ya en el 83 este juego contaba con tres pantallas, o sea, la pantalla frontal y dos laterales, y con force feedback, que es la simulación de sentir las fuerzas en el coche, en el timón, la vibración y esas cosas. O sea, digamos, ya desde el 83 empezaron a incluir ese tipo de conceptos que hoy en día todavía se están usando en estas plataformas. Así ¿Qué es. más después? Después en los 90 fue cuando ya salieron de las maquinitas, o sea, ya la gente empezó a poder practicar en su casa. Ya no tenían que ir a un lugar a gastar en monedas y poder jugar, sino que ya con los computadores personales la gente empezó a jugar. Entonces uno de los primeros y con mi hermano Ricker, nosotros lo tuvimos en casa, fue uno que se llamaba Indianapolis 500, que yo acuerdo que teníamos el manual en fotocopias. Sí, Y era bastante difícil el juego. Yo recuerdo que nomás acabar una carrera era bastante difícil. Se sentía la velocidad y además tenía toda la configuración del coche. Y eso era en los inicios de los 90. sí, yo me acuerdo que ese juego me lo prestó un amigo del colegio. Digamos que era una época también muy diferente y no estaba mal visto ni lo perseguía a uno ninguna autoridad por andarse repartiendo disquetes con los juegos con los amigos. Es una cosa que después cambió muchísimo. Y ese juego, lo que me acuerdo del juego era que las llantas se desgastaban tanto que llegaba un momento, y sobre todo jugando con teclado en esa época, en que era imposible terminar la vuelta de Indianápolis. Y era un circuito apenas eh, un óvalo, pues de alguna manera es más sencillo, sobre todo en un juego, cogerle el tiro. Y era un reto también. Y ese fue el primer contacto que tuvimos con este estudio de desarrollo que se llamó Papyrus, que Mm. a la postre y aún hoy en día pues han dejado un legado indiscutible en este mundo de las carreras virtuales. Pero Sí, luego yo recuerdo mmm, un primo fue el que nos prestó un juego que también está aquí relacionado en la historia, que se llamaba Microprose Formula One Grand Prix o World Circuit, de un desarrollador que se llamaba Geoff Cramont. Un estudio muy artesanal en cuanto a que Geoff Cramont no tenía, digamos que un presupuesto vastísimo para desarrollar juegos. Él había desarrollado ya antes algunos juegos, tanto simuladores de avión como de carros. eh, Había trabajado con un juego que se llamaba Stunts, si no me acuerdo mal, creo que Geoff Cramont también aparecía en los créditos de Stunts. Y ese ya fue como el primer juego en donde uno, digamos, todos los juegos anteriores como Accolade, como Outrun, uno veía algo de 3D, pero este sí era el primer juego que tenía objeticos en 3D, con muy poquitos polígonos, pero tenía objetos en 3D. Y las mm, pistas tenían algo de la topografía real de los circuitos y simulaba en ese momento la temporada 91 de la Fórmula 1. Eh, mm. que creo que para mí eso fue algo así como abrirme los ojos a un mundo completamente nuevo de los juegos. No sé si Sí, y Javier básicamente, haya tenido alguna experiencia con estos títulos que hemos mencionado. Igual puedes preguntar lo que quieras. sí, o si los escuchaste en algún momento. No, la verdad que no. No me sonaban para nada. O sea, me acabáis de poner al día, si os soy sincero. Ah, bueno.
Y básicamente fueron estas dos empresas, Microprose, la del World Circuit, y Papyrus con la serie de Indianapolis y NASCAR Racing, los que hicieron un gran desarrollo durante los noventas de lo que fueron los simuladores. Microprose se especializó en el de Fórmula Uno y creó un juego que al final la comunidad mantuvo por mucho tiempo y creaban los carros, creaban nuevas pistas y fueron manteniéndolo durante toda la década, siguiendo con el Grand Prix 2 especialmente. Grand Prix 2 Y tuvo mucho auge. Grand Prix 3 tal vez no tanto, porque cuando Grand Prix 3 salió a nivel gráfico era muy demandante. Solo hasta Grand Prix 4 pudieron poner un motor gráfico nuevo que ya hacía uso mejor de las tarjetas aceleradoras gráficas en ese momento. Una cosa ahí mm, interesante, sobre todo de la época de Grand Prix 2, yo me acuerdo, era las altísimas cuentas de teléfono que tuvieron que pagar nuestros padres, porque de alguna manera logramos encontrar páginas cuando recién llegó Internet a Colombia, como a finales del 94, durante el 95. Y empezamos también con mi hermano a crear cosas nuevas para los juegos, a crear car sets, a pintar los carros de acuerdo a las temporadas nuevas de Fórmula Uno que iban saliendo para tener el juego cada año al día. Y creo que eso es un ejercicio interesante. O sea, no solo aprende uno cosas como Photoshop o pues, aplicaciones de este estilo, sino pues también como que le empieza uno a perder el miedo a muchas cosas con los computadores. Creo que fue una época muy interesante. O sea, yo ahora recuerdo con especial cariño esos juegos de Grand Prix que hizo Geoff Cramont. y fue también ahí por esa época que empezaron a aparecer algunas competencias, digamos, online, en, en algún sentido, pero pues en verdad todavía no eran online, lo que hacían era cada cual corría en su máquina y luego mandaba las repeticiones por internet y el que tenía la más rápida era el que ganaba. Ese fue como el primer tipo de competencias que empezaron a existir con la serie de Microprose. Después NASCAR Racing sí al final de los 90 empezó a tener ya una plataforma donde se podía correr online contra otras personas conectándose al mismo tiempo. Y Así fue es. Papyrus con el Grand Prix Legends, que yo creo que fue como uno de los primeros hitos en la historia del Sim Racing, el Grand Prix Legends. Ya tenía una plataforma para jugar online muy desarrollada. Y fue en ese momento donde empezaron ya de verdad a competir online a nivel mundial. Sin embargo, como dice mi hermano, todavía el internet era de 56K y pues yo creo que nosotros no teníamos ni el internet ni la chequera para pagar una competencia en esa época. Pero de muchos de los equipos de sim racing que existen hoy en día tuvieron sus orígenes en este momento, con el Grand Prix Legends. Así es. Ahí, yo creo que a partir de ese punto en Grand Prix Legends, yo tuve ese juego y tuve ese juego principalmente porque en algún momento anterior de regalo de Navidad nos dieron NASCAR Racing, que fue una linda coincidencia porque nosotros queríamos hacer un juego. Yo quería un juego que se llamaba Ridge Racer, que también era un juego de carreras de maquinitas que habían acabado de sacar una versión para PC. Pero mis papás se confundieron cuando mi mamá, principalmente, se confundió cuando fue a comprar el juego y terminó comprando NASCAR Racing. Y era la primera vez que tenía un contacto directo con esa categoría que son solo óvalos en Estados Unidos. Y, y pues después pudimos comprar el NASCAR Racing. Compramos como unos 3 títulos más de ellos. El Grand Prix Legends no lo compramos, pero sí lo pude instalar de nuevo porque en esa época el tráfico de software era grandísimo. Y unos amigos sí corrían en ese juego, pero ya llegaba también a un punto en el desarrollo de estos simuladores en donde si uno no tenía un timón medianamente decente era imposible jugar esto con teclado. Creo que tal vez ahí en ese momento nosotros ya empezamos a tener algunos timones porque ya definitivamente los juegos llegaron a un nivel de desarrollo en donde pues con un teclado era absolutamente ridículo tratar de Sí, jugarlos. eso es cierto. Sí, eso es cierto porque recuerdo que, digamos, teníamos el NASCAR y lo instalábamos en dos computadores, pero solo teníamos un timón y era imposible jugar el uno contra el otro porque el que estaba con teclado pues no podía dar las curvas en un óvalo con teclado. Eso No, no era era posible imposible. correr. Mm. Además que después de 200 vueltas
porque aparte de todo uno era de los locos que jugaban al 100% las carreras. Después de 200 vueltas los dedos quedan entumidos, o sea, no hay forma de que un dedito aguante encima de la tecla de la flecha hacia arriba 200 vueltas en un óvalo. Eso también era algo que tocaba cambiar, y creo que Grand Prix Legends pues fue algo que mejoró muchísimo la capacidad de juegos online, mejoró muchísimo la simulación de la física, y obviamente empezó a demandar un hardware mucho más sofisticado. Mm. Bueno, pues entonces ya volviendo un poco a la historia, fue ya entrado el milenio, en el año 2000, que apareció una empresa que se llama Image Space Incorporated, o que se conoce como Easy, que esa empresa venía de la industria militar, trabajaba con simuladores de diferentes tipos, y tenía un motor de simulador y lo empezaron a utilizar para simular coches de carreras. Y ellos hicieron un primer juego que es Sport Cars GT, y consiguieron la licencia para, o bueno, digamos, con ellos se desarrolló el juego de Fórmula 1 de EA Sports desde el año 2000, que creo que ese sí ya te suena más familiar, ¿cierto, Javi? Sí, ese ya sí. Ese ya está en mi territorio. Ese sí. Entonces, pues fue esta empresa Easy, que llegó en un momento también en el que Papyrus empezó a decaer un poco, sobre todo porque no podía ser muy modificable, el juego era como muy cerrado para otros desarrollos, no habían mods, y que Microprose también cayó porque nunca llegó al juego online, y por la parte gráfica se demoró en desarrollarse, y también tuvo unos problemas de licencia para conseguir la siguiente temporada de Fórmula 1, Sí, es que al que final entraron los de EA Sports y sí se ganó este juego. en esa época, a comienzos del milenio, tanto Papyrus como Microprose perdieron las licencias. Microprose tenía la licencia para el juego de Fórmula 1 y la perdieron, por eso salieron los juegos de Electronic Arts, que si bien siguen obviamente con la evolución y hay una mejora gráfica y un resto de cosas, creo que esos juegos de Electronic Arts jamás tuvieron el nivel de realismo que tenía Grand Prix 3 o Grand Prix 4. Y ¿Cierto? por esa misma época Papyrus también en el 2003 pierden la licencia de NASCAR, tanto que sacan un nuevo título que se llamaba NASCAR 2003 Última Edición. Y pusieron toda la carne en el asador, trabajaron con equipos de NASCAR para tener toda la telemetría perfecta y la mejor simulación que podría uno haber sentido de NASCAR en esa época, y realmente era buena. Y ese creo que fue el primer juego que nosotros ya pudimos jugar online con algunos amigos en la universidad a través de LAN. Mm. Bueno, y esta empresa Easy, la ventaja que tenían es que ellos tenían un motor de simulación que, que, que sí permitía muchas modificaciones, y empezaron a aparecer variaciones o otros juegos basados en el mismo motor. Entonces, en especial una empresa, Simbin, creó lo que es automovilista, y después de ser un modder, ellos se convirtieron en un desarrollador de juegos, y digamos son los que hoy en día se llaman Sector 3 y tienen a Race Room. Y también Easy basó en este motor la plataforma de R Factor que se creó también de alguna forma para servir de simulador para el equipo Sauber de Fórmula 1. Entonces eso empezó a ganar como mucha atención, de que habían plataformas que estaban usando los equipos reales de Fórmula 1 y que se podían usar también en nuestros juegos. Y finalmente salió el R Factor 2 que hoy en día todavía tenemos. Creo que en ese punto también vale la pena recordar cuando salió al mundo Grand Prix 2. Grand Prix 2, entre la primera versión de esos juegos y la segunda hubo un salto grandísimo. Por esa época Villeneuve estaba debutando en Fórmula 1, era el año 96. Y el mismo Villeneuve en algunas entrevistas comentaba que usaba Grand Prix 2 para conocer las pistas antes de salir. O sea, creo que toda esa toda la evolución de los simuladores a finales de los 90 pues permitió también que en ese momento, que estamos hablando alrededor del 2005,
Easy generara rFactor, y ese trabajo sigue hasta hoy. Si bien nosotros tenemos la plataforma rFactor 2 hoy en día, la página principal y profesional de rFactor, el simulador se llama RF Pro, creo que es, y ese es el simulador que hoy está de base no solo para grandes equipos de Fórmula 1, sino incluso algunos países lo están usando para programas para aprender a manejar. Empresas que están desarrollando autos pueden también usar esta tecnología para mejorar sus autos de calle que están fabricando. Entonces creo que ahí en ese punto rFactor pues sí tiene un plus grandísimo respecto a cualquier otra plataforma actual. Sí. Bueno, Rafa, y entonces en medio de todo esto, ¿cómo fue que tú llegaste hasta lo que tienes hoy en día? Mejor dicho, cuéntanos cómo empezaste tú y qué cambios fuiste teniendo. Javier. Sí, no, ya para mí. Pensaba que dijo Rafa. Sí. Creo que sí. Sí, dije Rafa, pero no hay ningún Rafa, perdón. Sí, no, como dije antes, yo lo que es mi trayectoria personal, yo empecé en el Fórmula 1 2005, perdón. Y nada, empecé en PlayStation 2 y no tenía internet tampoco. Donde yo vivo, la verdad que la cobertura no es muy buena, pero sí que es verdad que tuve la oportunidad en 2010, justo con el primer título de F1 Codemaster, y ahí es pues donde empecé todo, ¿no? El Fórmula 1 Codemaster, conocí el mundo online, conocí a gente que competía, me llamaron ya la atención que había varios campeonatos que empezaban a organizarse, y un poco ahí pues el movimiento de ir participando, de ver un poco la estructura de lo que ya es el sistema de campeonatos online y demás, y bueno, hasta que hemos llegado a un punto donde tenía intención de crear mi propio campeonato y creamos Campeonatos Gym. Y bueno, pues ahí ya un poco no sé si queríais hablar un poco más de la evolución del sim racing, si no puedo continuar. Ay, está muy bien. ¿Y qué era Campeonatos Gym o qué es Campeonatos Gym? ¿Qué haces en eso? Sí, cuando yo decidí pues crear Campeonatos Gym, era pues una plataforma web en la cual te registrabas, competíamos online, y lo que hacíamos era seguir lo que es la temporada de Fórmula 1 y corriendo por los mismos fines de semana a una hora distinta el mismo circuito, lo cual pues a lo mejor estabas en casa, veías la carrera y nada más terminar la carrera a las 2 o 3 horas corrías lo que era Campeonatos Gym, pues ya sea pues la carrera al 50%, o al 100%, dependiendo la carrera y horario, y bueno, pues, con su reglamento y todo bien estructurado, ¿no? Y bueno, estuvimos realizando temporadas hasta 2014, si no me equivoco, hasta que ya decidimos que había campeonatos que organizaban clubs como Mundo GT, por ejemplo, que eran campeonatos por equipos. Entonces ya nos dimos cuenta que nosotros éramos una comunidad y de ahí teníamos que exportar como un equipo, ¿no? Y ya decidimos pues exportar lo que era el Team Gym, que llamamos Team Gym desde un principio, pero ya luego decidimos Gym Racing Team. Entonces de ahí pues ahora el Gym Racing Team que tenemos ahora. Pero lo que comentaba, nosotros nos introdujimos en lo que es el tema de la competición como Campeonatos Gym, competíamos en F1 Codemaster, que era el simulador donde estábamos compitiendo, y luego ya pues una vez ya en ese mundillo de competición y viendo la rivalidad y competencia con otros simuladores, nos dimos cuenta que habían simuladores quizá un poco superiores, ¿no? Tipo pues iRacing, habían a lo mejor algunos campeonatos de Gran Turismo que a lo mejor llamaban mucho más la atención, pero sí que es verdad que una vez vimos el salto iRacing se nos abrió los ojos. Ahí vimos pues otra cosa totalmente distinta a la que estábamos habituados a estar en los 4 años que estuvimos en el F1 Codemaster. Pero fíjate, estamos a 2017 y todavía seguimos compitiendo en varios campeonatos en distintos simuladores y en distintas plataformas. O sea, que no nos hemos ido en ningún momento a iRacing definitivamente, sino que, por ejemplo, en el F1 Codemaster acabamos de venir de Londres, de la F1 eSports. Sí, wow, pues precisamente muy bueno. El iRacing empezó en 2008,
probablemente no lo sepas, pero los que te contábamos más antes de Papyrus, la serie de NASCAR y de Indianapolis, uno de los programadores o los fundadores de ellos, de apellido Kemmer, David Kemmer. sí, una vez Papyrus terminó, él después de un tiempo se dio en la tarea y sacó iRacing. Entonces iRacing es como el sucesor de esa serie de NASCAR Racing y de Indianapolis que existió en los 90. Y de Grand Prix Legends, digamos, es toda Y de esa, Grand Prix Legends, sí. todo ese bagaje de la historia es lo que tenemos hoy en día en iRacing. Mm. Ujú. ¿Y en qué torneos has estado compitiendo? Bueno, dijiste que venías del F1 eSports. ¿Qué tal estuvo eso? Yo vi como la cobertura que hizo la página de la Fórmula 1, pero no vi, pues no sabía de nadie que estuviera ahí. Me gustaría si puedes decirnos algo cortico sobre esa competencia. Pues la verdad es que la mayoría de sim racers que conozco ahora, la mayoría están compitiendo en otros simuladores, pero vienen del F1 Codemaster. Es decir, F1 Codemaster sacó el primer juego de Fórmula 1 en 2010, si no me equivoco, Sí. y desde entonces hemos estado ahí esperando una competición de esta magnitud. Fíjate, lo han sacado 7 años después. Eso sí, desde mi punto de vista, un poco tarde. Quizá no, porque ahora sí que es verdad que está metiendo el boom lo que es el sim racing, pero lo que es una competición de esa magnitud, yo creo que si Codemaster la llega a sacar en 2011-2012, habríamos escalado muchísimos años anteriores lo que estamos escalando ahora con el tema del sim racing a nivel mundial. Sí, Lo es que es cierto. sí, lo que es el F1 y Sports, la verdad que, fijar lo que acabo de comentar, muchos sim races que están en otros simuladores como Air Factor o iRacing, y de hecho, pues la mayoría de esos sim races, nada más ver la competición esta del F1 Codemaster, que se hacían las preclasificatorias y todo eso, volvieron de nuevo al juego, ya sea por Steam o en PS4 o Xbox, volvieron de nuevo. Es decir, Codemaster ha tenido la capacidad de atraer a toda esa gente de nuevo a su juego, comprarlo y participar en esa competición. También pues Sí, escogían a eso es los cierto. 40 mejores, lo cual no se quedaban con un número limitado de 5 o 10, sino 40. Y claro, las posibilidades pues eran muy altas. No me acuerdo ahora mismo el número de sim races que participaron en total, pero creo que unos 60.000, si no me equivoco, o algo así, estoy de cerca. Wow. Sí, Mm. pero es Eso cierto también fue que ha un habido cambio. Siga, Oliver. un boom desde lo que fue al final del año pasado, cuando se anunció el campeonato de Las Vegas con la Fórmula E, ¿no? Creo que Efectivamente. ese campeonato fue un punto de inflexión en la historia para el Sim Racing, porque hemos visto que a partir de ese campeonato, este año, durante el 2017, hemos tenido competencias donde ya está, digamos, estuvo la de AMG de Mercedes con Race Room, o el de World Fastest Gaming de McLaren, que ha sido en todas las plataformas. Y sin duda ya como que todas las grandes empresas, no solo las categorías, sino también las marcas empezaron a fijarse más en el sim racing, ¿no? Ujú. Sí, marcas, empresas y sobre todo equipos profesionales de automovilismo, con los cuales pues he tenido la posibilidad de hablar con ellos y más de uno nos han dicho, es que es increíble que nosotros estamos gastando dinero a mansalva para ir a los circuitos, mientras que vosotros vais a competir a online, tenéis las mismas visualizaciones que nosotros y en cambio estáis gastando muchísimo menos. O competiciones como la F1 y Sports, por ejemplo, o el Las Vegas y Race, lo cual pues ellos ven que ese mundillo del sim racing capaz de poder también beneficiar a ellos, lo que es tener un equipo no solamente profesional, sino también un equipo de eSports, ¿no? Y de hecho estamos viendo a varios equipos profesionales metiéndose ya en el tema del sim racing. Sí, ahí de todas formas, por ejemplo, la competencia del World Fastest Gamer creo que ha sido muy buena a nivel publicitario porque pues el nombre McLaren dentro del mundo de las carreras pues tiene un peso grandísimo, una tradición indiscutible y creo que ese ha sido un torneo muy interesante. A mí lo que no me terminó de cuajar nunca con ese evento era que incluso hay eliminatorias para juegos en plataformas móviles, para celulares. Yo no sé hasta dónde de todas formas en una plataforma móvil las habilidades que pueda tener un sim racer
sí sean transferibles a un simulador pues con timón y pedales o a un carro en la vida real. Era como lo único que me parecía, pero indiscutiblemente eso le abrió eh, la vista a muchísimas cosas. Hoy todo lo que tiene que ver con esports está moviendo ya del orden de cientos de millones de dólares al año en el mundo. Y pues es bueno haber empezado ahí temprano como lo has hecho tú, Javier, o empezar de todas formas en estos días, como Oliver también con el equipo Go Team Racing, pues abrirse un espacio ahí también para obtener un poquito la tajada y pues también estar participando en eso, porque como tú lo dijiste, el hecho también de que equipos nuevos hayan llegado ahí pues le abre las posibilidades a la gente. No en todos los países es fácil empezar una carrera automovilista en la vida real, pagarte un kart que puede costar, no sé, una cosa como $6,000, $7,000, y que necesitas además el dinero para toda la temporada, y aquí te puedes sentar y adquirir las habilidades que vas a luego a implementar en una categoría pronto más grande, ¿no? Mm. Sí, no hace mucho, una semana o así, estuve hablando con Albert Costa, no sé si os suena, piloto de Jaguar en la Blancpain GT Series, y me Sí. estaba comentando que su volante estaba averiado. Estaba diciendo que para él era una herramienta de trabajo. O sea, no solamente ya era ya una pieza en la cual poder entrenar y aprender el circuito, sino una herramienta de trabajo. Y la verdad es que se entiende. Es decir, comentabas antes que la gente utilizaba lo que es los juegos arcade o cualquier juego de simulación para aprenderse el circuito. Hombre, tengamos en mente que el sim racing ahora mismo no está. O sea, no se hubiese inventado y ahora mismo pues no hubiese sim racing. Los pilotos estarían viendo vídeos constantemente día tras día para aprenderse el circuito visualmente. Pero claro, si es que además ahora tienen la posibilidad de montarse en un coche, aunque sea virtual, y probar el circuito, las curvas, la vista, la perspectiva del circuito, los baches y demás, pues claro, para ellos, quieras o no, es un trabajo extra que llevan ya el circuito ya, ¿no? A la hora de competir. Además también que en Fórmula 1 de unos años para acá, con todo el tema de reducción de costos, tal vez que empezó con Max Mosley a finales de los 90, eh, parte de esas cosas que se hicieron para reducir costos en Fórmula 1 fue reducir la cantidad de tests al año. Pues antes los equipos podían ir a cualquier circuito, gastarse una friolera de dólares poniendo sus pilotos a entrenar. Ahora son 4 días en el año de pretemporada, 4 días durante la temporada y se acabó. No es más. Uh-huh. Y eso también es un problema porque si uno tiene pilotos en GP2, en Fórmula 2, digo, en GP3, es mucho más difícil que tengan un espacio para acomodarse a lo que es un Fórmula 1. Entonces, estas herramientas son la salvación, ¿sí? Yo no tengo tiempo ni para llevar el equipo ni plata y tengo restricciones también en el reglamento, pues te sientas 8 días seguidos en el simulador hasta que tengas los tiempos que necesitamos. Además que se pueden cambiar las configuraciones y suspensión y todo eso. Entonces ya el piloto llega sabiendo el circuito y con el carro medianamente ajustado para el circuito. Sí. Oye, Javi, y digamos tú desde Gym Racing, que vienes, pues ya tienes varios años de experiencia dentro del mundo, ¿cómo has visto este cambio durante el último año, donde muchas, como dijiste, muchas marcas y muchas empresas empezaron a darse cuenta que acá se está moviendo y se están moviendo muchos dólares también? Como que, ¿qué papel ha entrado el dinero entre todo esto? Digamos, ¿cómo ha sido el trato con los patrocinadores el último año, por ejemplo? ¿Se nota algún cambio? Sí, a ver, lo que se está viendo son muchas empresas, sobre todo nuevas en el mundo del sim racing, ya sea que fabriquen pedaleras hidráulicas o shifters o volantes bueno, todo tipo de material, ¿no?, que necesita un sim racer para mejorar su cockpit. Pero sí que es verdad, el tema de competiciones como Las Vegas Sim Race ha ayudado muchísimo, no solamente por el tema bueno, ser una competición así presencial, sino que no nos olvidemos que han repartido $1 millón en premios, lo cual pues casi el evento ahora mismo que más dinero ha repartido en el sim racing mundial. Y luego sí que es verdad que en eventos como Londres, la F1 eSports, claro, tampoco podemos olvidar que es la competición oficial de la Fórmula 1
de eSports el primer año, o sea, la competición que quieras o no va a estar repitiéndose a partir de ahora cada año. De hecho, ya lo han anunciado, que el ganador de esta competición tiene ya la plaza asegurada para el campeonato del año que viene. O sea, no solamente nos confirman que van a seguir apostando Codemaster con la Fórmula 1, sino también en el mundo de los eSports. Ver vídeos, por ejemplo, en Instagram de Fórmula 1 sobre el F1 eSports, de incluso nuestro piloto que salía en uno de los vídeos, y ver las visualizaciones, que casi llegan a las 600.000 visualizaciones, pues quieras o no, eso para los sponsors también le llama mucho la atención, ¿no? Poder ir a un sponsor y decirle, oye, pues estamos compitiendo aquí, estamos compitiendo allá, o sin decirles nada, incluso ellos ya lo ven y saben por dónde apostar, ¿no? A la hora de una marca, digamos, sin decir algo de sim racing, pues una marca de aceite, por ejemplo, de carburante o lo que fuese, si se quiere meter en eSports, pues obviamente el sim racing lo tienen en la palma de la mano, ¿no? Para cogerlo y meterse ya sea con un equipo o un piloto el cual está compitiendo en varias competiciones de estas presenciales o cualquiera de estas, ¿no? Pero sí que es verdad que el último año ha mejorado muchísimo, ¿no? O sea, yo desde mi punto de vista puedo decir que ha sido el año en el que más me he movido. He estado en Nürburgring con la Sim Racing Expo, hemos estado también en Nürburgring colaborando con Sora Grens, porque también querían montar un cockpit en su hospitality. En Londres, no sé si estaré en Abu Dhabi para la final o en Las Vegas para las Vegas Sim Race, que también se repetirá este año. La verdad que ya os digo, año tras año esto va a seguir creciendo y no sabemos cuál va a tener. Bueno, Javier, hay una cosa que me gusta mucho de esa experiencia del equipo, y es que cuando uno empieza a trabajar con un equipo, así sea virtual, pues se da cuenta de que el sim racing es algo, pues, al margen de que es algo viable, que está al alcance de cualquier persona, pilotos, patrocinadores, marcas. Una de las cosas, nosotros estamos también haciendo el proceso hasta ahora, empezándolo. Bueno, nosotros no, yo soy apenas un piloto del equipo Go Team Racing, que es de Oliver, con George Nedev. Pero hay una cosa que a mí me ha gustado muchísimo, y es que empieza uno a darse cuenta de la importancia del hardware, de la importancia de tener un timón con ciertas prestaciones, de tener una pantalla más o menos grande, de saber configurar cosas como el Field of View, que sería muy chévere ya con tu experiencia un poco más avanzada. Como ¿qué consejo se le podría dar a una persona que nos está escuchando y que quiere de pronto empezar su carrera con cierta seriedad, llevar este hobby a un nivel profesional? Vaya, pues lo que sí que puedo decir es que el sim racing puede ser un eSport caro, pero también depende de lo que tú te quieras gastar. Es decir, puedes ir rápido con algo sencillo, digamos con un volante sencillo de Thrustmaster, y luego pillar lo que es un Open Sim Wheel con unos pedales hidráulicos y estar a la misma altura. O sea, lo que podéis imaginar de ir un poco más rápido, lo único que tienes es mayor sensación, pero no tienes esa rapidez que esperas tener, ¿no? O quizá pues cambiar de una pantalla a 3 pantallas más grande, o con las Oculus. Lo que quiera, no sé, desde mi punto de vista lo que te da más es sensación, que si no la rapidez que quizá esperas tener de un volante mucho más barato que has tenido desde un principio, ¿no? Yo creo que en esa parte puedes ir igual. Lo que único que tienes pues es una sensación extra. Y sobre todo pues la plataforma también donde quieras introducirte. O sea, puedes empezar directamente lo que es en el iRacing, si ya has tenido quizá experiencia antes en el tema del sim racing, o fija, no sé, meterte en el iRacing de por sí y rápido ya la primera, o incluso empezar pues categorías como PlayStation o plataformas como como consolas, ¿no? De PlayStation, Xbox, juegos como Gran Turismo, F1 de Master. Sí, a mí me parece que hay hartas cosas muy interesantes. Y así como, creo que hay que tener eso en cuenta, una cosa, y es que así como un equipo real se gasta millones de dólares configurando sus autos, investigando cómo hacer una mejor suspensión, tener mejores llantas, todo esto, pues uno de todas formas, si ya se pone a trabajar en esto un poco más serio, pues sí tiene que invertir. No hablemos de millones, pero de pronto hablamos de cientos o de un par de miles de dólares en tener una buena máquina, una máquina que le permita prestaciones para que pueda también sacarle el jugo, porque de todas formas una máquina y un hardware que no sean tan buenos
pues no van a permitirte ser un poco, no van a permitirte ser tan rápido. Por ejemplo, hace unos días, simplemente configurando el campo de vista del juego, pude mejorar en algunas pistas hasta 3 segundos mi mejor tiempo. Entonces ahí uno también se da cuenta que el trabajo pues va a ser arduo y pues a la vez fascinante. Ya estamos como terminando un poco el episodio. Tristemente se nos ha pasado muy rápido. Nos quedan 4 minutos. Entonces hablemos como de las últimas apreciaciones que cada uno de ustedes quiera hacer sobre este fascinante tema y sobre de pronto el futuro de lo que viene para el sim racing. Sí, especular un poco de qué nos imaginamos de a dónde va a parar esto, cómo se va a unir el mundo virtual y el mundo real en las competencias, cómo creen que eso va a ocurrir, o si va a ocurrir, o si va a ser simplemente seguirá como hoy en día si estamos con las competencias reales y las virtuales, o esto tiende a unirse. Yo creo que sí tiende a unirse. ¿Ibas a decir algo, Javier? Sí, no, tenía algo en mente, pero sí. O sea, yo creo que de todas formas esto sí va a abrir una posibilidad para que la gente pueda llegar al mundo de las carreras. Ya hay muchos pilotos en grandes categorías de NASCAR, de rallies, de Gran Turismo, que empezaron en el simulador. Esto es algo real. ¿Alguna cosa más, Javier, para despedir el episodio de pronto? Sí, quería comentar una cosa del tema del sim racing, y es que no nos podemos olvidar que, aunque queramos, es decir, hay categorías de eSports como el League of Legends, por ejemplo, los cuales, pues fíjate, no han alcanzado una serie de usuarios que son incontables, ¿no? Pero en el sim racing quizá no tenemos esa posibilidad por el hecho de que estamos compitiendo en muchos simuladores, es decir, no tenemos un juego o un simulador que se llame sim racing. Y cuando hablemos del sim racing es sobre el juego ese, sim racing. Sino que tenemos sobre la mano un montón de simuladores en muchísimas plataformas. Y eso es lo que quizá no tiene el LoL. Lo cual pues reúne toda la gente en una plataforma, en un mismo juego. Y ahí es donde pueden contabilizar todo ese mogollón de gente ahí unida. Pero aquí, en lo que es el sim racing, no lo tenemos. Y por eso no tenemos la cobertura que el League of Legends puede tener. Pero lo bueno que tiene el sim racing, y no nos podemos olvidar de ello, es que el sim racing es el único eSports, si lo podemos catalogar como eSports, que está vinculado de alguna forma con la realidad. Eso es cierto. De lo que decías ahí, creo que hay algo muy interesante, y es que cuando uno tiene ya un equipo, si quiere poner a trabajar con sim racing, hay que en algún momento tomar la decisión de en cuáles plataformas estar, en qué competencias estar, y tener un foco muy específico, pues para que el equipo y uno como piloto de simulador también vaya mejorando. Bueno, nos quedan apenas 2 minutos ya para terminar el programa. Está Helen Red Velvet en el chat diciendo que le ha parecido interesantísimo conocer sobre todos estos temas que hemos hablado. Y pregunta que qué aportan sobre las series oficiales. Bueno, creo que lo hemos cubierto un poco. Abren una nueva forma de llegar a categorías profesionales. Y creo que eso es una gran muestra de lo que ha hecho Javier con su equipo Jim Racing. Be Yellow, Be Jim, dice. Javier, ha sido un placer tener esta charla contigo. Yo ya despido el programa, los dejo a ustedes que los despidan el resto del episodio. Nos queda apenas como 1 minuto y medio, entonces de verdad muchísimas gracias, ha sido una charla fantástica contigo. Javier, muchas gracias. Espera, Javier, Sí. qué pena interrumpirte. Preguntan que cuántas horas entrenas antes de una carrera. Bueno, eso depende mucho del piloto. Eso depende mucho del piloto. Hay pilotos, de sim racers, que nada más que dedican 1 hora al día o los 2 últimos días de la semana para entrenar e ir rápido, y otros que necesitan 2 semanas. Por lo cual, eso depende también de lo que se adapte el piloto al circuito o a la competición. Ok, listo. Muchas gracias, Javier. Oliver, ¿algo para despedir? No, que sobre todo que la gente que tenga algún interés en automovilismo y se vea que de pronto por cuestiones económicas lo ve un sueño imposible, le dé una oportunidad al simulador que de pronto en el futuro sea tan prestigioso como ser un corredor en coches reales.
Pues es verdad, después de todo aquí tenemos dos equipos, tenemos un podcast de carreras con tecnología moderna que de verdad abre muchísimas oportunidades para hacer nuevas cosas. Ha sido un placer tenerlos a ustedes dos y ha sido un placer que estén ahí. Chao, chao.